Hizo de ganancias y va a pedir una modificación a la ley para evitar el cobro retroactivo. César, está en línea, ¿no? Sí, Eduardo. Bueno, hablamos de este tema, ¿nos explica de qué se trata? Sí, le explico. En principio, con esta polémica del impuesto a las ganancias hay 5 temas muy importantes. El primero es una retroactividad del último trimestre de 2023. ¿Por qué? Porque recordemos el plan Platita, ¿sí? Era una estrategia eleccionaria. Por decreto y sin tener atribuciones para hacerlo, se bajó la carga del impuesto a las ganancias de los asalariados y eso debería haber sido ratificado por ley. Claro. En el proyecto de la ley de presupuesto estaba previsto, no se trató la ley de presupuesto y después cuando se creó el nuevo impuesto a las ganancias, omitieron de alguna manera dar legalidad a ese decreto, con lo cual, si no sale ninguna ley que ratifique esos decretos, quedaría una deuda de los asalariados por el último trimestre del 2023. ¿Sí? La deuda depende del monto del ingreso. El que tenía un ingreso de 1 millón de pesos tendría una deuda cerca de 100.000 pesos, y el que tiene 3 millones de pesos tendría una deuda de cerca de 700.000 pesos. ¿Sí? Con lo cual estamos hablando de afectar el bolsillo de dinero que ya se gastó o ya se invirtió. Claro. El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo contempla la ratificación, con lo cual deja tranquilo a los asalariados que no deberían pagar de más. Okay. ¿Sí? Después hay una retroactividad hacia adelante. ¿Por qué? Porque los nuevos mínimos no imponibles, ¿sí? Como se quieren recaudar más de impuestos a las ganancias, van a bajar del que está hoy vigente. Hoy el mínimo no imponible es 2.340.000 pesos. ¿Sí? El mínimo no imponible proyectado para enero es 1.250.000 para solteros, 1.500.000 para casados con 2 hijos. O sea, ese es el piso de ganancias. O sea, empieza a partir de esa suma, ¿no? O sea, sí, quien gana sí, más de esa suma paga. El que gana menos de 1.250.000 no paga. No paga, pero ahí quiero decir 2 cosas. Primero, todo impuesto a las ganancias tiene vigencia desde 1 de enero porque es un impuesto anual. Claro. ¿Sí? El proyecto contempla que no haya retroactividad respecto de los salarios que no pagaron ganancias o pagaron menos por el mínimo más alto, con lo cual tampoco habría retroactividad hacia el 2024. Y un punto muy importante es cuál es el mínimo no imponible. Claro. No se comenta mucho, pero el proyecto contiene una actualización automática en forma trimestral. Y para abril, estamos ya en abril, el mínimo no imponible no sería 1.250.000, sino sería cerca de 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque se contempla la actualización de enero, febrero y marzo, y en abril se contempla un nuevo mínimo no imponible. Es decir que no estamos hablando de 1.250.000, sino estamos hablando de 2 millones. De 2 millones. O sea, para aclarar, los que ganen más de 2 millones pagarán 35% de impuesto a las ganancias. No el 35. No es 35. Una escala progresiva. Es una escala progresiva que empieza en el 5%. Los que están más cerca de los 2 millones pagarán cerca del 5% o el 9%. Y a lo largo de cuanto más remuneración exista, más impuesto. Más alícuota de impuesto. Va a llegar al 35%. ¿Sí? Entonces, a partir de abril, el asalariado que no llegue a los 2 millones no paga impuesto. Sí, quiero aclarar, si es soltero es 2 millones, si es casado con 2 hijos a cargo son 2.300.000 aproximadamente. Falta conocer el índice de marzo. Bueno. Hay un punto importante que no está puesto sobre la mesa y que viene ya desde hace muchos años. Cualquier asalariado del sector privado que cobre algún concepto no remunerativo desde el punto de vista previsional, como viático, gasto de representación, responsabilidad jerárquica, riesgo profesional, etcétera, lo tiene grabado desde siempre en el impuesto a las ganancias, por más que no tenga carga previsional. Pero
los funcionarios públicos, ¿sí?, nacionales y provinciales tienen coronita. ¿Qué significa? Que hoy en día aquellos que reciben este tipo de conceptos no remuneratorios desde el punto de vista previsional no pagan impuesto a las ganancias. O sea, están en una situación de desventaja los asalariados privados de los asalariados públicos. Bueno, acá en este proyecto se soluciona y equipara a que nadie va a tener coronitas. Me parece muy bien. De estos conceptos que son muy importantes. Me parece muy bien. En algunos casos representan un 30% de la remuneración que queda fuera del impuesto a las ganancias, con lo cual esto es importante transmitirlo. Y, Eduardo, la asignatura pendiente desde hace muchas décadas siguen siendo los autónomos, porque los autónomos tienen menores deducciones que los asalariados, y los autónomos no hay ningún tipo de no hay ningún tipo de justificación ni legal ni técnica ni nada para no considerar al autónomo un trabajador, con lo cual yo creo que debe equipararse, y esto es una asignatura pendiente desde hace varias décadas, la remuneración del autónomo con los asalariados desde el punto de vista de cuánto van a pagar de impuestos a las ganancias. El autónomo paga mucho más que un asalariado. Sí, César, Guillermo Laborde, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Guillermo? Siempre se dice que ser monotributista, si llegás a pasar autónomo, es pasar del paraíso al infierno fiscal. ¿Cómo es la situación de los que están, en teoría, entre comillas, en ese paraíso, los monotributistas? ¿Siguen siguen con los beneficios, con los movimientos? ¿Cómo estás viendo el tratamiento que está haciendo el gobierno a la situación de los monotributistas? Sí, los monotributistas son los pequeñísimos contribuyentes, y la verdad es que el monotributo respecto de un autónomo que está dentro del régimen de ganancias, cuando salta del monotributo a ser responsable inscripto en el impuesto a las ganancias, es un salto al vacío, es un salto al abismo. ¿Por qué? Porque la diferencia de lo que paga de un caso o de otro es mucho. El que está en el monotributo tiene como un privilegio de pagar muy poco, ¿sí? El contribuyente que paga ganancias paga mucho más que un monotributista. Entonces es importante acá que se establezca un puente con la salida del monotributista, porque los montos ya no le dan para estar dentro de este régimen que es el que menos paga, y debería haber un puente, que todavía no lo hay, para que el salto no sea tan duro, para que no sea tan grave en el bolsillo. Y eso lo que está generando es lo que se llama técnicamente enanismo fiscal. Enanismo. Eso significa nunca escuché eso, enanismo fiscal. Sí, muchos se quedan en el monotributo con mucha informalidad, ¿no? Claro. Son enanos fiscales, cuando en realidad son lungos. Son lungos, tal cual. César, un abrazo muy grande. Adiós, buena jornada. Muy claro como siempre. César Litvin.